Buenas, este video tratará de los procesos cíclicos del pensamiento y el lenguaje. Mi nombre es Brandy Vanessa Escorcia Rodríguez, pertenezco al programa de licenciatura en Ciencias Naturales, tercer semestre. Procesos cíclicos del pensamiento y el lenguaje. Presentado por Brandy Escorcia, licenciatura en Ciencias Naturales, tercer semestre, Universidad del Atlántico y materia de desarrollo humano y procesos. Pero, ¿qué son los procesos cíclicos? Los procesos cíclicos son las formas de cómo se representa y se refleja la realidad, el vivir cotidiano, la experiencia en el cerebro, lo cual de una manera u otra desarrollan las interacciones sociales y permiten que se exprese una conducta. Los procesos cíclicos son aquellos procesos que permiten a las personas tomar conciencia de sí mismas y de su entorno. Se encuentran en el origen de cualquier manifestación conductual y hace posible el ajuste del conocimiento a las condiciones y demandas del ambiente. Un claro ejemplo es cuando una persona vive en una vereda o en un pueblo y se muda o trabaja en el exterior. Ella debe adaptar la forma de hablar de esas personas, o más bien conocer ciertas palabras para que las personas con que se esté relacionando lo entiendan perfectamente. Porque si habla como con el dialecto costeño, va a otro lugar, no tiene palabras que hablamos los costeños, o sea, tienen distintos significados de las cosas. Características de los procesos cíclicos. Son subjetivos, es decir, que los contenidos que piensa una persona son las representaciones internas que realiza de la realidad. Si una persona escucha una gota de lluvia que cae sobre el techo de su casa, inmediatamente se imagina que está lloviendo. Son temporales. Los procesos cíclicos suceden durante un tiempo. Lo que pienses en ese momento es porque así lo has querido. No son prescindibles por los sentidos. Los pensamientos no se pueden ver. Es decir, no podemos conocer lo que otra persona piensa de nosotros o lo que otra persona piensa. Por ejemplo, cuando un chico está enamorado de una chica y no expresa sus sentimientos, la chica nunca sabrá lo que el chico siente por ella, al menos de que el chico se lo diga. Están relacionados con la actividad fisiológica. Esta se basa en que el funcionamiento de los sistemas que conforman el cerebro y los daños que esto genera cuando sufren algún problema. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Están relacionados con el mundo externo. Los niños adquieren experiencia del medio que los rodea. Sentimos amor hacia nuestra madre, lo cual existe en la realidad. Se tiene una amistad con una persona, lo cual es real. Se exteriorizan a través de las conductas del sujeto. Se basa en que las personas demuestren lo que sienten. Ejemplo, cuando un niño recibe un regalo, se alegra y lo representa con una sonrisa o incluso un abrazo hacia la persona que le da el obsequio. Otro claro ejemplo es cuando un adolescente está triste, representa su tristeza con una cara seria y ojos llorosos. Clasificación de los procesos cíclicos. Estos se dividen en proceso cognitivo, proceso afectivo y proceso cognitivo volutivo. En primer lugar, vamos a hablar de los procesos cognitivos. Estos son aquellos que permiten identificar las experiencias del medio que nos rodea, es decir, por medio de este proceso se conocen la realidad externa e interna del individuo. Estos son las sensaciones, fenómeno por el cual nuestro cuerpo detecta un estímulo o estimulación, tanto interna como externa. Una sensación provocada por un estímulo externo puede ser al sentir una caricia, mientras que una sensación
interna puede ser un dolor de cabeza o sentir los ruidos que emiten nuestro estómago vacío. La memoria. Esta es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. El conocimiento. El conocimiento es el proceso mental, cultural e incluso emocional a través del cual se reflejan y reproducen la realidad en el pensamiento, a partir de los diferentes tipos de experiencias, razonamiento y aprendizaje. En este concepto se puede incluir uno o varios elementos, los cuales son hechos o informaciones aprendidos por alguien y comprendidos a través de la experiencia, la educación, la reflexión teórica o experimental. Un claro ejemplo es cuando un niño se encuentra con su abuelo y este tiene una finca. Entonces el abuelo le comienza a explicar todo y cada uno de los procesos que sucede en esa finca. Ahí el niño aprende algo nuevo. La totalidad del contenido intelectual y de los saberes que tienen respecto a un cambio específico en la realidad. Cuando elegimos nuestra carrera universitaria y esta la terminamos, tenemos un contenido intelectual sobre ese campo. La familiaridad y la conciencia de obtener respecto a un evento determinado luego de haberlo vivido. Volvemos con el ejemplo del cactus. El niño ve ese cactus, le llama mucho la atención, lo toca y lo puya, llora un momento. El niño, después de ese suceso, ya sabe que si vuelve a tocar el cactus, nuevamente le vuelve a puyar. El pensamiento. Este es la operación intelectual de carácter individual que se produce a través de los procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Todo tipo de obra artística o científica se reforma a partir de un pensamiento madre que se comienza a desarrollar y a completar con otro. A medida de que adquirimos conocimiento, vamos eliminando esos conceptos que teníamos errados. La imaginación. Esta es la facultad de una persona de representar imágenes de cosas reales o imaginarias. Se trata de un proceso que permite la manipulación de información creada en el interior de un organismo, sin estímulos externos, para desarrollar una representación mental. Cuando queremos realizar un proyecto, nos imaginamos cómo va a quedar, cómo queremos que quede. O incluso cuando estamos niños, como observamos muchas caricaturas, representamos en nuestra imaginación qué caricatura nos gusta. El proceso afectivo. Esto se refleja en las relaciones que existen entre el individuo y las necesidades que éste tiene, lo cual genera un estado afectivo. Estas son las emociones. Se basa en una respuesta del cuerpo ante determinado estímulo del medio que lo rodea. Un claro ejemplo es cuando se está enamorado. Todo lo que gira a nuestro alrededor son corazones, cariño, amor.
Pasión. Se trata de la acción de padecer lo que supone una masturbación o afecto desordenado de ánimo, es decir, la destreza y el amor con que se realiza algo. Un artista que dibuja, un pintor, realiza con una pasión, una destreza, cada uno de sus dibujos, cada uno de sus cuadros, y en representa la realidad del medio que lo rodea. Los estados de ánimo. Es el humor o el tono sentimental, agradable o desagradable que acompaña a una idea o situación y se mantiene por algún tiempo. Es un estado, es una forma de estar o permanecer que expresa matices afectivos y cuya duración es prolongada, de horas, días, meses, años. Cuando este tono se mantiene habitualmente o es el que predomina a lo largo de un tiempo, hablamos de humor dominante o el estado fundamental del ánimo. Un claro ejemplo es cuando una persona siente mucha tristeza por un ser querido que ha fallecido. Sentimientos. Un sentimiento es un estado de ánimo que se produce por una causa de lo impresionante que es decir, una causa que lo impresiona. Y esta puede ser alegres y felices o dolorosa, triste. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite al sujeto ser consciente de su estado de ánimo. Procesos cognitivo-volutivo. Estos se basan en la orientación regular del control de las actividades del ser humano. Estas son la motivación. Es la acción y el efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la emisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina las conductas de una persona. La motivación se basa en el objetivo de querer lograr algo. A pesar, si emprendemos un proyecto, siempre vamos a encontrar obstáculos. Y esto no debe ser la razón por la que dejemos ese proyecto botado. Debemos insistir, persistir, pero jamás desistir. Siempre tenemos que luchar por lo que queremos. La voluntad. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse al esfuerzo y al coraje y a la determinación con que se realiza algo. Yo quiero realizar esto porque me gusta, porque es lo que me gusta hacer, porque es lo que quiero lograr. Esta se divide en la voluntad de poder. Es un concepto filosófico del alemán Friedrich Nietzsche. Desde esta perspectiva se trata del principio básico de la realidad a partir de que se desarrollan los seres vivos. Indica que la motivación del ser humano se basa en la concepción de sus deseos, la demostración de la fuerza y el alcance. Existen distintos tipos de motivación. Un ejemplo es la motivación deportiva. En el mundo del deporte, especialmente en un alto nivel, la motivación es fundamental, ya que en muchos casos para alcanzar determinado objetivo, el cuerpo tiene que llevar a un límite de un esfuerzo enorme. La autosuperación, la conectividad y las recompensas que se pueden obtener al conseguir la motivación. Existen distintos tipos de motivación. Un ejemplo es la motivación deportiva. En el mundo del deporte, especialmente
a un alto nivel, la motivación es fundamental, ya que en muchos casos para alcanzar determinado objetivo, el cuerpo tiene que llevar a unos límites de esfuerzo enorme. La autosuperación, la conectividad y las recompensas que se pueden obtener de conseguir una meta mueven en muchos casos a los deportistas. Motivación laboral. Es aquella que está relacionada con el ámbito del trabajo. Algunos ejemplos pueden ser la remuneración económica, los días de vacaciones, el estatus social y su propia realización y desempeño de una tarea. La motivación personal. Todas las personas tenemos una necesidad. Todas las personas nos trazamos un objetivo en nuestra vida. Yo quiero terminar mi carrera profesional, quiero hacer un posgrado, quiero tener mi casa, conformar una familia, ayudar a mis padres. Además, existen distintos tipos de motivación, dependiendo de la función que ésta logre. La motivación de logro, en la que el mecanismo que promueve a la acción es conseguir un determinado objetivo. La motivación de afiliación supone la búsqueda de seguridad y permanencia a un grupo. La motivación de competencia no solo pretende alcanzar un objetivo establecido, sino que busca la realización de una mejor forma posible. La motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca. Las personas comienzan a realizar una actividad por incentivo externo y por el propio placer de realizarlo. La satisfacción de realizar algo o conseguirlo no está determinado por factores externos. Está relacionado, por lo tanto, con la autosatisfacción personal y la autoestima. Por ejemplo, hay personas que realizan ejercicio físico para disfrutar de la actividad. Motivación extrínseca. El estímulo y el incentivo que mueve a una persona al realizar una actividad viene dando de forma externa, viene dado de afuera. Es un incentivo externo y no proviene de la propia tarea, funciona a modo de refuerzo. Por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio físico, no por el mero hecho de disfrutar haciéndolo, sino por la motivación social u otros. La voluntad. Es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse al esfuerzo, al coraje y a la determinación de realizar algo. Ellas se dividen en voluntad de poder. Se trata del principio básico de la realidad, a partir de que se desarrollan los seres vivos. Indica que la motivación del ser humano se basa en la concepción de sus deseos, la demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera le responde en el mundo. Es decir, el lugar que a esa persona le corresponde en el mundo. Lo que esa persona de verdad quiere hacer. Lo que esa persona vino a hacer a este mundo. Voluntad anticipada. Son los deseos de una persona expresados en un plano uso de sus facultades mentales sobre el cuidado de su cuerpo y de su vida. En un futuro posible, de las percepciones de que llegar a estar incapacitado para expresar este tipo de preferencias. La voluntad anticipada de una persona es la exposición libre y el uso de las condiciones psíquicas y depende, por lo tanto, de la forma de ser de cada persona. Voluntad de inteligencia. Ambos términos son facultades o capacidades del ser humano. La voluntad de una persona consiste en el deseo de las intenciones. No siempre se le corresponde con lo que indica la inteligencia. En concreto, la llamada inteligencia racional o práctica
En muchas ocasiones, la voluntad no responde a razonamientos lógicos y obedece más a las creencias personales, intereses, emociones y sentimientos. Es por ello que a veces se identifica la mente de una persona con la inteligencia y el pensamiento, mientras que el corazón se asocia a los deseos, a lo que una persona quiere. En realidad, ambas capacidades se desarrollan en el cerebro humano y están interrelacionadas. La llamada inteligencia emocional, por ejemplo, trabaja el análisis y la cuestión de las emociones a través del conocimiento. El pensamiento humano. ¿Pero qué es el pensamiento? El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a partir de un estímulo externo. Todo tipo de obra artística o científica se toma a partir de un pensamiento madre que se comienza a desarrollar y a completar con otros. Un ejemplo es cuando estamos sentados y pasa alguien con olor a una colonia, enseguida viene a nuestra memoria, a nuestro pensamiento, algún suceso en otro momento donde olimos esa colonia. Además, existen elementos del pensamiento. Estos proporcionan un marco referencial para desarrollar las actitudes del pensamiento crítico en los individuos, permitiendo el grado de indagación, razonamiento crítico sobre un tema. Punto de vista. El punto se basa en cómo vemos las cosas, los objetos que pensamos de algo. Además, dependiendo del ámbito donde se encuentre, de observar una distinta perspectiva de las cosas. Un claro ejemplo, como se observa en la imagen, si observamos en un piso una U y una persona se encuentra en cada extremo de esa U, de un lado se observa una N y del otro lado se observa una U. Todo depende de la perspectiva donde nos encontremos y no quiere decir que esté mal o esté bien. El propósito. El propósito se basa en el por qué realizamos las cosas, es decir, realizamos las cosas con una razón, por una meta en mente, con un objetivo claro, algo que queremos realizar. Por ejemplo, un estudiante universitario estudia porque quiere graduar en la universidad y ser un buen profesional, o incluso una persona emprende un negocio y cada día trabaja para que su empresa crezca. Problema en cuestión. El problema en cuestión se basa en todas esas preguntas que nos hacemos para alcanzar nuestros sueños, o preguntas que queremos saber sobre cualquier tema, los cuales de una o varias respuestas, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, una persona que vive cerca del mar siempre se pregunta, ¿será que un día el mar buscará su territorio invadido por las personas? Y a pasar del tiempo, se observa que en ese lugar el mar inundó y buscó su lugar, el cual ya se había civilizado, ya tenía muchos habitantes. Conceptos. Los conceptos ofrecen una variedad de ideas, lenguajes que permiten que las personas entiendan lo que se le quiere decir o lo que está investigando. Es decir, el concepto es eso que se encuentra en nuestra memoria sobre algo o alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opción expresada. Por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Y decimos, hey, esa persona es buena persona, esa persona anda en pasos malos. La información es el conjunto de datos que nos dan una pista de lo que queremos hacer o lo que queremos investigar. Ejemplo,
Cuando nos recomiendan una aplicación, primero lo que observamos detalladamente son los comentarios, para tener una idea antes de descargarla de lo bueno y lo malo que tiene esta aplicación, lo cual confirmamos cuando la instalamos y podemos calificarla dependiendo de nuestra experiencia y nuestras necesidades. Inferencia e interpretación. La conclusión permite dar una respuesta a las preguntas en cuestión. Por ejemplo, cuando se realiza una investigación científica, se le da respuesta al problema que se planteó inicialmente. Presunciones. Las presunciones se basan en aceptar las cosas como lo son, siendo negativo o positivo. Desde que se inicia el proceso de investigación se obtiene información que nos dan una idea de las cosas, tanto positivas y que debemos aceptar, o incluso si son negativas o incorrectas. Es decir, aceptar las cosas como son. Un ejemplo es una madre que le dicen que su hijo es ratero, que lo han visto robando, y ella no lo cree hasta que no ver a su hijo en esa posición robando, no lo acepta. Implicaciones y consecuencias. Las implicaciones y consecuencias se basan en pensar como las demás personas que leen nuestra investigación, ¿cómo lo tomarían? Es decir, se basan en pensar si a las personas les agradan nuestras conclusiones. Por ejemplo, un grupo de estudiantes realiza una investigación sobre la utilización de guantes durante el tiempo de pandemia. Y esto lleva a la conclusión de utilizar guantes se propaga más el virus. Las personas que les gusta usar guantes no aceptan esta conclusión y lo seguirán usando bajo su propia responsabilidad. Mientras que las personas que creen que la utilización de guantes propaga más el virus, lo dejan de utilizar y comprenden lo que los estudiantes que investigaron les quiere decir. El lenguaje. Pero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de las palabras. Es un sistema de comunicación estructurado para que existe en contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. El lenguaje es un sistema de signos orales o escritos que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Por ejemplo, se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. Funciones del lenguaje. Función expresiva o emotiva. Expresa emociones, sensaciones, estados físicos. Factor dominante, el emisor. Ejemplo, ¿qué ojos más lindos? Conativo o apelativa. Incitar o influir a otro para que hagan algo. Receptor. Cuelga tu mochila. Poética. Se presenta en textos literarios y publicidad. Buscan alterar el lenguaje cotidiano para provocar un factor en la forma. Está encerrada en el cómo se dice. Mensaje. El verano ha llegado. Todos estamos maravillados. Referencial. Representa objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Contexto temático. Mañana es domingo. Metalingüística. Referirse al código mismo. Código. Ocasión significa puesta de sol.
enfática. Abrir, cerrar y mantener la comunicación. Canal. ¿Me amas? Muchas gracias. Pues, compadre. Compa, y la jinca. Hombre, compa, ¿y cómo está el ganado? Ey, mija, ya te hice el fogón para que coloques el caldero. Nos vamos para Cartagena, mija, ¿viste? Señas utilizadas en el pueblo. Adiós. Vete. Tengo hambre. Cada lugar donde nos encontremos tiene un dialecto distinto. Por eso nos tenemos que tomar la tarea de que si visitamos un lugar debemos conocer la forma de que ellos hablan y le dan el significado a las cosas. Por eso no debemos menospreciar la forma de expresarse de esos lugares. Muchas gracias.